ahora que nuestras redes están creadas, bien, nosotros podemos asociar esas redes a una red Wi-Fi, bien. Recuerden que actualmente las redes que creamos son VLANs asociadas a segmentos de red, pero no están vinculadas a una red Wi-Fi, bien. Así que podríamos ahora crear redes inalámbricas que se vinculen a cada una de estas redes que nosotros creamos, bien. Para eso podemos navegar la hasta settings Wi-Fi desde acá. Settings Wi-Fi. Podemos crear o modificar una red Wi-Fi. Seleccionar la VLAN que queremos vincular a esa instancia Wi-Fi. Y algo súper importante acá es que, bueno, para evitar problemas de conectividad, es que tenemos que asegurarnos siempre de que todos los puertos de red entre el punto de acceso que proporciona Wi-Fi y el switch permitan el tráfico para todas las redes. ¿A qué me refiero con esto? Si yo creé la VLAN, la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30 y yo tengo un punto de acceso y quiero que ese punto de acceso haga broadcast de 3 SSID distintos, entendiendo 3 o 2, entendiendo que cada una de estas redes inalámbricas puede llegar a tener asociada a una red Wi-Fi, estas VLANs, una red Wi-Fi, por ejemplo, puede ser, ya habíamos mencionado la red Home, la red 10 libres, y vamos a suponer el caso de que también creamos una red Wi-Fi que se llama IoT. Entonces, es importante que el tráfico de red, por ejemplo, si acá tengo un switch y ese switch está conectado a una P, es súper importante que ese puerto del switch permita que pase el tráfico de la VLAN 10, 20 y 30, sí o sí. Bien, insisto, si bien es cierto los puertos Unify están configurados por defecto como puertos troncales, lo que va a significar que va a permitir que pase tráfico de todas las VLANs etiquetadas más la VLAN por defecto, es importante para temas de resolución de problemas tener la certeza, que lo podemos revisar en las configuraciones del puerto, de que se permita el tráfico de esas VLANs. De lo contrario, puede pasar de que, por ejemplo, si se permite solo el tráfico de la VLAN 10, por ejemplo, solo esta VLAN, el resto va a funcionar, obviamente, la red Home, porque está asociada a la VLAN 10, pero la conectividad para la VLAN 20, por ejemplo, y 30 no va a funcionar. Bien. Así que siempre es súper importante que si tenemos una P y esa P está haciendo broadcast de todos los SSIDs, tenemos que asegurarnos que el puerto de switch esté configurado de forma correcta y permita el tráfico para todas las VLANs. Bien. Para asociar una red inalámbrica a una VLAN a una red inalámbrica, nos vamos a ir a Settings, Wi-Fi, y desde Wi-Fi podemos hacer un manage para administrar nuestras redes. Actualmente el controlador durante el setup inicial creó una red que le pusimos como nombre Home y que si la revisamos está asociada a la VLAN por defecto. Bien, esta red la vamos a administrar y la vamos a remover. Bien, y de esa forma nuestro UDR bien se quedó sin ninguna red inalámbrica. Bien, tenemos nuestras redes por cable para conectividad eh, cableada, pero si nos vamos a Wi-Fi nos da la opción para crear una red. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a definir el nombre, por ejemplo, esta red se va a llamar Home. Vamos a definir la contraseña. Y acá nos permite definir a qué red queremos que se asocie. Y aparece el ID de la VLAN también. Esto es lo correcto. Acá nuestra red Wi-Fi Home va a estar asociada a la VLAN y red Home que está asociada a la VLAN 10. Bien. Vamos a definir la configuración acá de manera manual. Tenemos la opción para configurar un hotspot de invitados, que son configuraciones que vamos a ver posteriormente. Y acá
para no complicarnos, no vamos a manipular ninguna configuración avanzada de nuestra red Wi-Fi, salvo indicar que acá tenemos la banda de 2,45 GHz y el resto de las opciones no las vamos a revisar ni analizar porque son parte de otro video. Bien, corresponden a configuraciones avanzadas por lo demás. Y bueno, tenemos el protocolo de seguridad que se puede utilizar, WPA2 y WPA3 o WPA2 por defecto. Y con eso simplemente vamos a agregar la red Wi-Fi. Bien. Ahora vamos a crear una nueva red. Esta red se va a llamar días libres. Vamos a definir la clave. Lo vamos a asociar a la VLAN. Y en la configuración de red manual no tenemos ningún parámetro que modificar. Vamos a agregar la red. Y lo mismo para la red de IoT. Vamos a definir la clave. Lo vamos a asociar a la VLAN. Y en la configuración manual no tenemos ningún parámetro que modificar. Y vamos a agregar la red. Bien. Con eso tenemos 3 redes inalámbricas. Home, días libres y también tenemos IoT. Cada una de estas redes inalámbricas está asociada a una de las VLANs que creamos y podemos probarlo desde la sección. Vamos a ver si los SSID ya existen. Vamos a... nuestro adaptador de red ya está habilitado. Y acá podemos ver las redes Home, días libres y también IoT. Bien, voy a deshabilitar el adaptador de red por cable. Y nos vamos a conectar a la red inalámbrica de nombre Home. Ya estamos conectados a la red. Y vamos a ir a la línea de comandos. Y vamos a hacer un ipconfig. Y podemos ver de que en nuestro adaptador de red Wi-Fi el cliente ya está asociado y obteniendo una dirección IP al interior del segmento que corresponde. La 172.16.10.41 es la dirección IP que está asociada al segmento de red de la VLAN 10. Bien. Ahora lo mismo si probamos, por ejemplo, desconectarnos de acá, ir a la red de días libres, definir la contraseña. Ahí estamos conectados a la red. Vamos a hacer un ipconfig ahora. Y si se fijan, el cliente ahora obtiene un IP adentro del segmento 172.16.20 con la IP 41 y su puerta de enlace que es la 172.16.21. Y por último, lo mismo, probar la red de IoT. Y un ipconfig y ahora podemos ver que el cliente está, nuestro notebook está tomando IP en la 172.16.30.31 que es la red y la VLAN asociada a IoT. Bien. Con eso creamos nuestras VLANs, segmentos de red, redes inalámbricas y asociamos estas redes inalámbricas a nuestros distintos segmentos. Bien.
Ahora, todo lo que hicimos fue de manera inalámbrica. Pero ¿qué pasa con los puertos de switch? Porque los 4 puertos de nuestro equipo, de nuestro Gateway Unify, están por defecto asociados todos a la red nativa, que es la 192.168.100.0. Bien, por eso nos indica acá que la red primaria, conocida como red nativa, es aquella en donde se unirán todos los dispositivos cuando se conectan físicamente a un puerto de un switch por defecto. Esa también se conoce como VLAN sin etiqueta. Bien. Y para otros casos, red con tag y puertos troncales nos indica que los puertos de un switch se pueden configurar de forma manual para que permitan el tráfico de otras redes. O sea, yo puedo hacer que el puerto 2 o el puerto 3 pertenezcan a una VLAN y el puerto 4 pertenezca a otra VLAN. ¿Bien? O que todos los puertos pertenezcan a la VLAN de días libres, o que todos los puertos pertenezcan a la VLAN de IoT, etc. Y así ir segmentando mi red a través de puertos físicos del switch. Bien. Ahora, los puertos que han sido etiquetados para permitir el tráfico de múltiples VLANs se conocen como troncales. Eso significa que por defecto todos los puertos del switch Unify funcionan como puertos troncales. O sea, permiten el tráfico de la VLAN por defecto más todas las VLANs con etiqueta que existan. Eso quiere decir que un puerto de un switch Unify por defecto va a pasar tráfico de todas las VLANs que yo haya creado. Por ende, si yo conecto una AP ahí, es probable que esa AP haga broadcast de todos los SSIDs que existan y proporcione conectividad en todas las VLANs que yo haya creado y asociado a las redes Wi-Fi. Bien. Ahora, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, para modificar esto. Yo puedo ir, nos vamos a devolver acá a nuestra... Nos vamos a volver a conectar a nuestra red por cable para volver a la VLAN por defecto. Ahí estamos con conectividad por cable nuevamente. Y revisemos, por ejemplo, nuestro UDR en Devices y desde acá. Se fijan que tenemos, bueno, si pinchamos el dispositivo, ¿cierto? Nos lleva al Port Manager y desde acá tenemos 4 puertos. Y si nosotros miramos los distintos puertos, del 1 al 4, si yo pincho el puerto 1, tiene el nombre, el estado y me indica la red por defecto, que es la red default. En la descripción dice la red primaria es la red, la VLAN nativa que se está utilizando para el tráfico sin etiquetar. Bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Abajo tenemos una opción que es Traffic Restriction, pero está deshabilitada. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente este puerto está asociado a la VLAN por defecto, pero como no tiene restricción de tráfico, significa que está dejando pasar tráfico de la red por defecto, pero también de la VLAN 10, de la VLAN 20 y de la VLAN 30. Bien. Con eso podemos darnos cuenta que nuestro puerto, todos los puertos, ya sea cual seleccionemos, están asociados todos a la VLAN por defecto, el 3 también, por ejemplo, el 4 igual, y que además de eso, todos están permitiendo que pase tráfico de la VLAN por defecto 10, 20, 30. Bien. Porque la opción de Traffic Restriction está deshabilitada. Lo que significa que no se está restringiendo tráfico de ningún tipo. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque a veces suele ser un poco confusa esta opción y no se entiende muy bien qué es lo que hace. Bien. Para dejarlo en claro, por defecto nos está demostrando de que todos los puertos están vinculados a la VLAN por defecto y que además de eso no hay restricción de tráfico. O sea, pasa tráfico de la VLAN 10, de la VLAN 20, de la VLAN 30. Pero por defecto, el tráfico que pasa inicialmente es de la VLAN por defecto. ¿Bien? Pero si yo quisiera dejar, por ejemplo, el puerto 2 para la VLAN Home, podría ir acá, puerto 2, y pasarlo a la VLAN
10, que pertenece a la VLAN de mi red home. Y aplicar restricción de tráfico. Y si se fijan, nos dice Traffic Restriction, va a bloquear. Y acá nosotros utilizamos la opción de Block All. ¿Qué significa esto? Que va a bloquear tráfico de todas las otras VLANs que existan en la red, menos de la VLAN 10, que es la VLAN Home. ¿Bien? Esto, bueno, en otros fabricantes se conoce como configurar un puerto en modo de acceso, lo que significa que este es un puerto en donde yo voy a conectar un cliente. ¿Bien? Y la restricción de tráfico se habilita porque en el fondo yo no necesito que pase tráfico de otras VLANs. ¿Bien? Necesito que este puerto se comporte exclusivamente como un puerto para proporcionar conectividad en la VLAN 10. ¿Bien? Y aplico los cambios. Para el caso del puerto 3 y 4, los voy a dejar por defecto. Estos puertos son PoE y son puertos en donde yo eventualmente podría conectar después otros puntos de acceso. Por ende, cuando ustedes necesiten conectar una AP, punto de acceso inalámbrico, y quieren que esa AP haga broadcast de todos los SSIDs que ustedes hayan creado de las redes Wi-Fi, tienen que quedar sí o sí con la VLAN por defecto configurada y sin restricción de tráfico, para que ese puerto sea capaz de pasar tráfico de la VLAN por defecto, de la VLAN 10, 20, 30 o todas las VLANs que ustedes hayan creado. Bien. Ahora, solo para hacer la prueba, si yo saco el cable de red del puerto 1, lo acabo de desconectar y ahora lo voy a conectar en el puerto número 2 y vamos a ir a panel de control. Ahí se conectó nuestro cliente. Vamos a abrir una consola. Voy a hacer un ipconfig. Al parecer aún no está tomando dirección IP. Vamos a hacer un ipconfig espacio slash renew. A esperar a que tome dirección IP en este nuevo segmento. Ahora vamos a ver en el panel de control. A ver si tomó. Ahí sí. Y se fijan, adaptador de red Ethernet. Y el dispositivo tiene la IP 172.16.10.154. ¿Qué hice? Tomé el cable de red de mi notebook y lo pasé al puerto número 2. Y como ese puerto está asociado a la VLAN 10 Home, el dispositivo obtuvo un IP dentro del segmento que corresponde. ¿Bien? Que es la VLAN 10 y la red Home. Si saco el cable de red y lo devuelvo al puerto 1, el puerto 1 está en la VLAN por defecto. Bien, y ahora vamos a volver a renovar IP. Renew. Y vamos a esperar que renueve su dirección IP. Y ahí podemos ver que el equipo obtuvo un IP de nuevo en el segmento de la VLAN por defecto, que es la 192.168.100.178. Bien, con eso queda, espero que haya quedado claro la creación de VLANs, la asignación de VLANs a redes inalámbricas y también la asignación de puertos de switch a las distintas VLANs. Esto suele ser un problema muy común en ocasiones. Recuerden muy bien que los puertos por defecto están asociados a la VLAN default y están sin restricción de tráfico, lo que permite que pase tráfico de todas las VLANs que ustedes hayan creado. Y cuando quieran que en un puerto se conecte un PC o un dispositivo
un cliente, un dispositivo de acceso que pertenece solo a una VLAN, ustedes tienen que ingresar al puerto, definir la red a la cual quieren que pertenezca ese dispositivo, habilitar la restricción de tráfico y bloquear el tráfico para todo el resto de VLANs que existan en la red. Esa es la forma correcta, ¿bien? Y para aquellos puntos de acceso donde ustedes vayan a conectar una AP, ¿bien? Que necesita hacer broadcast de las distintas VLANs que ustedes hayan creado, si es que van a crear redes inalámbricas, ese puerto debe estar sí o sí en la VLAN por defecto y la restricción de tráfico tiene que estar desactivada. Bien, pueden existir escenarios en donde yo pueda como hacer que un puerto se conecte a una AP y que solamente proporcione tráfico para una VLAN específica, sí, podría ser, pero en la mayoría de los casos la lógica es esa, ¿bien? Puertos de acceso asociados a una VLAN específica, puertos que necesito que se conecten a un AP o a un switch, ojo con eso, necesitan estar con la VLAN por defecto sin la restricción de tráfico habilitada. Bien, espero que el video haya sido útil y gracias por ver este canal.